Hoy el tema que nos trae hoy el Señor en esta mañana dice, le hemos titulado así: enredado en los negocios de la vida. Enredado en los negocios de la vida. Y vamos a ir al texto base sobre el cual vamos a desarrollar este mensaje, esta predicación, este sermón en esta hermosa mañana. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y dice, bueno, esa es la versión nueva. Bendito Dios. Yo voy a leer la versión Reina Valera, que es la que tengo aquí. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito Dios. Ese es el tema de hoy, ese es el tema versículo base para este mensaje. Pero para poder entender este pasaje de la Escritura, tendríamos que hacer primero un trasfondo histórico. ¿De quién estamos hablando? Está Pablo enviándole una carta a Timoteo. ¿Pero quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo de Pablo. Era un hijo espiritual de Pablo. Se había convertido con Pablo. Por eso era un hijo espiritual. Cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos la enseñanza, recibimos el discipulado, nos volvemos hijos espirituales. Si usted ha llegado aquí y ha recibido los mensajes, las predicaciones del pastor Luis, del pastor Eduardo, pues usted es hijo espiritual también de este lugar. Usted es un hijo espiritual, es una hija espiritual, porque está recibiendo formación, está recibiendo instrucción. Timoteo estaba recibiendo la instrucción de su padre espiritual, de aquel que le llevó la semilla, de aquel que le enseñó el camino, de aquel que le enseñó quién era Cristo, y aquel que le dijo: tú tienes que abrir tu corazón. Este era un fruto de Pablo, un fruto de Pablo. Pero no solo no solo Timoteo se había convertido la mamá y la abuela, se habían convertido en esa campaña que hizo Pablo. Pablo andaba por todos los lugares y se estaba convirtiendo la gente. Qué lindo cuando se convierten las familias, cuando los padres se entregan a Cristo, cuando los hijos, los tíos, los abuelos, cuando toda la familia llega al Señor. La abuela Loaida, dice la palabra, se llamaba la abuelita Loaida, y la mamá se llamaba Eunice. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, aquí hay familias enteras que vienen a la iglesia. Qué lindo. Dios se goza con esto. ¿Sabe? Este era un fruto de Pablo, Timoteo, que había estado Pablo trabajando con él. Era amigo de Pablo. Pablo lo tenía el ojo puesto y decía: este muchachito. Cuando Pablo le habló a Timoteo, era un muchacho como de unos 15 años. Y Pablo estaba viendo un material bien bueno ahí para trabajar. Estaba viendo a alguien que no solamente iba a estar sentado, sino que iba a hacer la obra de Dios. Iba a ser un buen discípulo. Y Pablo sabía que estaba sembrando bien, que estaba sembrando en un buen discípulo. Así que Pablo gloria a Dios. Pablo sabía
en quién estaba sembrando. En buena tierra. Y aquí estamos sembrando en buena tierra. Buena tierra. Pero Pablo estaba entrenando a Timoteo. Estaba entrenándolo para la batalla, para la guerra. Este camino es de valientes, es de valientes. Si usted es una valiente, déle un aplauso al Señor. Es un valiente, déle un aplauso al Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, se había convertido en una relación ya no de un padre con un hijo, sino más que un amigo, más que un amigo. Y Pablo empieza a aconsejarlo, porque ya Timoteo había entrado en el ministerio, ya estaba trabajando en la obra del Señor, pero también tenía que advertirle ciertas cosas por el cual se podía extraviar. Bendito Dios. Entonces Pablo le hace una analogía en este versículo, en este pasaje. Y entonces él le dice cualquiera que milita, porque él está haciendo una analogía con un soldado, con un ejército. Y le dice cualquiera que milita. Y si lo podríamos decir así, cualquiera que empieza a caminar en los caminos del Señor, cualquiera que empieza a caminar, cualquiera que empieza a andar, cualquiera que empiece a asistir a la iglesia, cualquiera que empiece a hacer la obra de Dios, dice cualquiera que milita. Y Pablo lo compara con un soldado, con un buen soldado. Y entonces le dice, pero, dice, no se enreda en los negocios de la vida. Dice, no se enreda en los negocios de la vida. Entonces, era una advertencia que Pablo le estaba diciendo, que si ya había empezado de la mejor manera, con la mejor instrucción, con la mejor palabra, tenía que terminar bien su carrera. ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera en Cristo? Se tiene que terminar bien su carrera con buenas calificaciones, con buenas rayas, como en el ejército, que le van poniendo rayas en su uniforme. Ya ha ido creciendo. ¿Cuántos han ido creciendo en el Señor? Cuando usted va creciendo en la obra de Dios, usted va habiendo una raya ahí en su uniforme. Va subiendo de nivel. Y tenemos que ir subiendo de nivel. No podemos quedarnos como estamos, hermanos. Tenemos que ir subiendo, subiendo la escalera. Pero también hay advertencias. También hay consejos. Y Pablo le dice que no se puede enredar en los negocios de la vida. Y en otra versión cambia la palabra negocios por asuntos de la vida. Pero vamos a ir desmenuzando esta palabra. Dice cualquiera que milita, no se enreda. ¿Qué es enredar? Bueno, la palabra enredar viene de la palabra red, de la palabra red. La palabra red o la red lo usaban los pescadores. ¿Para qué? Lógicamente que para pescar. Arrojaban la red y después la jalaban y ahí quedaban atrapados los peces. Bueno, ya no eran peces, eran pescados, ¿verdad? Gloria a Dios. Para eso se usaba la red. Pero en esa red venía de todo. Todo lo que podía agarrar la red ahí venía atrapado. Venía en la red de una manera que no se podían soltar. Hasta que el pescador lo soltaba. Pues
Pablo le hace esta advertencia: que no se enrede, que no quede atrapado. Pablo le dice: no te atrapes, no quedes atrapado en la red. Y es que, hermanos, cuando usted está, vamos a ir hablando de esto, hay varios tipos de redes, varias redes que nos atrapan, nos dejan inutilizados, disminuidos, quedamos sin poder, quedamos con las manos amarradas. Y más de uno de nosotros, cuando vinimos a Cristo, un momentito, gloria a Dios, veníamos amarrados, veníamos como un mecate, es decir que solo se ve dos puntas, pero el mecate estaba amarrado. Muchas personas quedan amarradas en una red, quedan inutilizadas. Y Cristo quiere que usted sea libre, que usted sea libre, que usted no quede amarrado. Más de uno de nosotros estábamos así, hermanos, estábamos amarrados, inutilizados en la vida, disminuidos, no podíamos salir por nuestros propios medios. Los vicios, el licor, las drogas. Mucha gente está amarrada y lucha por soltarse, hermanos. Lucha, pero no puede soltarse, porque necesita a alguien que le ayude a desenredarse de la vida, porque está trabado ahí, no se mueve, como un carro sin gasolina, está trabado. Pero necesita aquel que dijo que la palabra os hará libres. La palabra os hará verdaderamente libres. Así estábamos más de uno, pero gracias a Dios, que Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Nos hizo así, ve, como un mecate, libre, sin un nudo, sin nada que nos amarre a esta vida. Dios quiere que usted viva así, libre, libre completamente, sin una atadura, sin un nudo, nada que lo disminuya. Cristo vino para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras de Satanás, para ser completamente libres. Si antes estábamos así enredados, y si tú en esta mañana te sientes así, amarrado, te sientes que todavía hay varios nudos que hay que soltar en tu vida, que todavía hay cosas que hay que liberar en tu vida. La palabra ahí dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe, Dios nos ha hecho libres y quiere seguir haciéndonos libres, porque hay gente en el mundo que quiere echarnos la red encima, que quiere echarte una red encima, y usted tiene que ver cómo se capea esa red, cómo se quita el tiro de esa red. Usted tiene que estar apercibido de cuál es la red que le está tirando el mundo, de cuál es la red que lo quiere atrapar a usted. Que si ya usted fue hecho libre, que usted siga siendo libre, pero que tiene que estar apercibido de esto, que el enemigo no está tranquilo,
porque el enemigo va a tender a arrojarle una red a usted, a tirarle una red. Y si usted no está apercibido, va a quedar atrapado de nuevo en esa red. Entonces Pablo le dice a Timoteo que no se enrede en los negocios de la vida. Pero ¿cuáles son esos negocios de la vida de los que está hablando Pablo? Pablo está hablando de todo aquello, pon atención hermano, de todo aquello que lo quiera separar a usted de Dios. Esos son los negocios de la vida. De todo aquello que lo quiera a usted separar, arrancar, quitar de los caminos de Dios. Cuando ya usted empieza a dejar de leer la escritura, cuando ya usted dejar de orar, cuando usted deja de venir a la iglesia, es porque el enemigo le está poniendo una red encima. Es porque el enemigo casi que se la tiene encima en la cabeza. Cuando usted siente que se puede decir, ay, qué pereza, ay, no, ya para qué, no, ya tiene la red encima, hermano, ya la tiene, pero usted tiene que estar apercibido y quitársela en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando uno está atrapado en la red, porque yo estuve atrapado en una red y me costó hasta que pude venir a Cristo, hasta que pude implorar a Él y poder decirle, Señor, sácame de esta trampa del enemigo, de esta red, porque no puedo salir de esta. Pero Cristo me sacó de esa red, hermano, y Dios, igual que me sacó a mí, se puede sacar a ti. De cualquier enredo que podamos tener en la vida, de cualquier enredo, usted dice, pero no, es que viera, usted si conociera mi enredo. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es especialista en desenredar, hermanos. Dios es especialista en soltar cualquier nudo. Cualquier nudo lo suelta el Señor. No hay nudo, hermanos. No hay una atadura que Dios no la pueda soltar. Puede ser de finanzas, puede ser emocional, física, lo que sea. Dios la puede soltar. ¿Qué hay que hacer? Venir a Él. ¿Qué hay que hacer? Doblar rodillas. ¿Qué hay que hacer? Clamar. Hay muchas personas que quedaron atrapadas en redes. Y yo voy a citar algunas, no muchas porque si no se me va el tiempo. Pero para que usted tenga una idea de cómo funciona una red, vamos a ir a Génesis capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 3. Vamos a ir. Dice, y aconteció, atención, dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra a una ofrenda a Jehová. El siguiente versículo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El que sigue, el versículo que sigue, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a seguir hasta el 8. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, oiga lo que dijo Caín: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oiga lo que está pasando aquí. Los dos llevan una ofrenda al altar, a Dios, pero Abel lleva una ofrenda bien preparada, bien escogida. Pero Caín no. Caín agarra lo primero que ve. Y cuando Dios ve la ofrenda de Caín y la de Abel, ve con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y ahí mismo, en ese momento, cayó la red sobre Caín. Cayó una red de, oiga, de envidia. Cayó la red de envidia, de odio, de amargura. Los dos eran hijos de Dios, pero el corazón de Caín se llenó de amargura, de odio, de resentimiento, de menosprecio. El corazón de Caín le cayó la red. Y esto terminó mal, hermanos. Terminó mal, porque terminó con un asesinato. Terminó con un asesinato que no tenía que haber pasado, pero pasó. Pero el corazón de Caín se llenó de odio, de amargura, de ira, de enojo. ¿Le suena parecido a lo que pasa hoy, hermano? Escucha uno asesinatos, que la madre mató al hijo y que el hijo mató al esposo. Un corazón le cayó la red de Caín, hermanos. Una red de odio, de amargura, de asesinato. Lo que estaba bien terminó mal. Tenemos cuidado de lo que puede hacer una red sobre una persona. Sobre una persona, lo que puede acontecer. Y si usted pone a revisar casos, como el pastor Luis que revisa casos, puede ver la causa de por qué sucedió eso. ¿Por qué fue que pasó ese asesinato? ¿Por qué fue que el marido o el esposo golpeó a la mujer? No, le cayó una red y quedó atrapado. Caín quedó atrapado, no podía soltarse de esa red. Quedó atrapado hasta que terminó asesinando a su hermano. Y según Caín, seguramente él pensaba, bueno, aquí quité a Caín, a Abel, y yo soy el heredero del trono, ¿verdad? Seguro más de un caso pasa eso. Quito y me quedo yo. Pero no fue así, porque Dios es justo. Dios es justo para con sus hijos. La sangre de Abel, dice, clama sobre la tierra. La sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel, pero la sangre de Abel clamaba por justicia. Ese es el primer ejemplo que les estoy poniendo. Ustedes lo captan, hermanos. Bendito Dios. Hay diferentes tipos de red. Vamos a ir a un caso que está en Jueces. Está en Jueces y estamos hablando de Sansón. Y se lo voy a poner así. Vamos a ir un poquito más rápido. Sansón era un hombre
que fue escogido desde niño. Era un varón que Dios había escogido para una misión. Pero este varón le cayó un manto sobre él, una red, quedó atrapado, y se llamaba la red de rebeldía, porque quería ir detrás de las mujeres filisteas, quería ir detrás de las mujeres que no eran de su pueblo, cuando él tenía que buscar mujeres de su pueblo. Disculpen. Bendito Dios. Disculpen, hermanos. Este hombre tenía una misión en su pueblo, pero de un momento a otro queda atrapado en la red de rebeldía. Una red que es la que dice: yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me diga nada, usted no me va a decir. Disculpe. Ese manto de rebeldía, esa red de rebeldía que le cayó a Sansón, fue esa red que queda atrapada a la persona y que queda atada de tal manera que no quiere escuchar a nadie, no quiere escuchar el consejo, no quiere escuchar la advertencia, sino que lo único que escucha es: a mí nadie me diga nada, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. ¿Ha escuchado eso usted? ¿Ha escuchado personas que dicen: no, usted no me predique, usted no me diga, porque yo hago trabajo, gasto mi dinero en lo que yo quiero, invierto lo que yo hago y no me diga nada? Rebeldía completamente. El manto de una red de rebeldía le cayó encima. Y Sansón termina mal. Él tenía que terminar bien, su vida tenía que terminar bien, pero su vida termina mal porque se desvió del propósito de Dios, se desvió del camino de Dios. Cuando él empieza a caminar y empieza a desviarse, no acepta consejo, no acepta instrucción. El tipo de instrucción que Pablo le está hablando a Timoteo, para que él no se desvíe del camino, para que él pueda seguir en el camino recto y pueda terminar bien su carrera. Bendito sea el Señor. Hay otro caso que ustedes lo saben muy bien. Está en Samuel. Vamos a ver. Bendito Dios. Me perdí el pasaje. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios es bueno, maravilloso. Ok, estamos en 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a buscarlo aquí. Gloria a Dios. Capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 2. Dios 2 y 3. Ahora sí. Dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra de Dios. ¿Sabe David? Estaba en tiempo de guerra, pero David decide quedarse en el palacio, en la casa de Jerusalén. Decide quedarse ahí y el ejército peleando. Y de un pronto a otro, caminando, ve por la ventana y ve a una hermosa mujer bañándose. Y ahí en ese momento le cae una red encima, hermanos. Una red que terminó mal, que David pudo quitársela de encima, pero no quiso. David empezó a codiciar a la mujer, a verla con otros ojos, a querer tenerla. Y este caso de David, que terminó mal también, porque terminó en un asesinato, terminó matando al esposo de esta mujer. David se llenó de adulterio, de fornicación y terminó en un homicidio. Y la pagó cara David, pudiendo estar apercibido. Hay muchas redes, hermanos, que nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Para qué? Para poder quitárnosla de encima. Y hay veces que no nos damos cuenta. Hay redes que son así como invisibles y te cayó encima y usted dice, pero ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Pero por qué? ¿Por qué me vienen estos pensamientos de un pronto a otro? ¿Le ha pasado a usted que de un pronto a otro le viene un pensamiento? ¿Le viene algún tipo de imagen en su mente? Y usted empieza, ¿pero por qué? Si yo oro, si yo leo la Biblia, porque el enemigo no descansa, hermanos. El enemigo está viendo, como dice la palabra de Dios. Gracias, hermano. El enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Viendo a quién devorar. Nosotros tenemos que estar apercibidos que en este camino, que es un camino glorioso, que es un camino de poder, que es un camino de gozo también, de alegría, pero que tenemos que estar apercibidos, hermanos. Cuando una persona queda atrapada en una red, queda totalmente inutilizada. Y para poder salir de esta red, necesita a alguien superior, a alguien con la intervención divina, para poder que esa persona salga de esa situación. Porque si no, termina mal, termina muy mal. Dios desea y quiere que no caigamos en redes que nos puedan llevar a cometer errores en la vida que nos cueste caro. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede, como hablamos ahora, deshacer cualquier enredo y quitarnos de encima
cualquier red que pudiera habernos caído. Bendito Dios.